¿Cómo estamos? ¿Listos para una nueva clase? Y como vamos a comenzar con una progresión aritmética, vamos a hacer un problema de aplicación. El enunciado del problema dice lo siguiente. El programa de entrenamiento en un atleta requiere que realice vueltas en un camino. Cada día ella recorre 3 vueltas más que el día anterior. En el sexto día, ella recorre 17 vueltas. ¿Cuántas vueltas ella recorre el primer día? Es la primera pregunta que nos formulan. La siguiente pregunta es, ¿cuántos días de entrenamiento necesitará para alcanzar un total de 100 vueltas? Lo primero que hemos hecho es una lectura muy rápida del problema. Esa lectura nos permite ahora visualizar cuáles son nuestros datos. ¿Qué conocemos en el problema? Nos dice que cada día ella recorre 3 vueltas más. Al tener ese dato, que cada día ella recorre 3 vueltas más, lo que me está dando a conocer es lo que se llama la razón o diferencia. La razón o diferencia, que nosotros la representamos con la letra D, ya que es una progresión aritmética. ¿Cuál es ese valor? 3 vueltas. Y como son 3 vueltas más, obviamente ese valor de 3 es positivo. Por lo tanto, la razón o diferencia es igual a 3. Es un dato conocido del problema. ¿Qué más conocemos en el problema? Conocemos lo que ella recorre en el sexto día. En el sexto día ella recorre 17 vueltas. Por lo tanto, A6, ya que sería el término 6, en el sexto día ella recorre 17 vueltas. Tenemos entonces esa información, que en el sexto día ella recorre 17 vueltas. La primera pregunta que aparece aquí es, ¿cuántas vueltas ella recorre el primer día? Es decir, me están preguntando por el término A1. ¿Cuántas vueltas ella recorre en el primer día? Por lo tanto, los datos que tenemos acá de la razón o diferencia, cómo se incrementa ella al esforzarse en su entrenamiento 3 vueltas cada día más que el día anterior, entonces estamos diciendo que este dato de aquí, este va a ser nuestro punto de partida. ¿Cuál es la ecuación en las progresiones aritméticas? Tenemos esta ecuación, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d, donde conocemos lo que ella recorre en el sexto día. Por lo tanto, me tocaría reemplazar 17 vueltas que ella recorre en el sexto día. ¿Quién es A1? Es la pregunta. No sabemos cuántas vueltas ella ha dado en el primer día. A sub 1 más, ¿qué representa n? N obviamente está representando para nosotros el número de días. N está representando para nosotros el número de días. Por lo tanto, si estoy hablando que 17 vueltas la recorrió en el sexto día, por lo tanto, N sería 6 menos 1. Multiplicado por la letra D, que significa razón o diferencia, que el problema nos proporcionó que era 3. Entonces reemplazamos el número 3. Nos quedaría 17 es igual. Lo que recorre el primer día más 6 menos 1, 5 por 3, 15. Estoy hablando 15. Hacemos una transposición de términos. 17 menos 15 es igual a lo que recorre el primer día. Haciendo la respectiva operación matemática, 17 menos 15 nos quedaría 2. En consecuencia, ¿qué me está diciendo esta primera parte del problema? Que esta persona que estaba en entrenamiento, en el primer día, ¿cuántas vueltas ha dado? Ha dado 2 vueltas. Y hemos contestado entonces la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuántas vueltas ella recorre en el primer día? Sabemos que ella recorre 2 vueltas. La siguiente pregunta del problema es, ¿cuántos días de entrenamiento necesitará para alcanzar un total de 100 vueltas? Para ello, veamos qué tenemos en el problema. Tenemos entonces lo siguiente, vamos a contestar la pregunta B del problema. Dice, ¿cuántos días? Entonces voy a llamar a eso N. Yo no sé cuántos días ella va a necesitar para alcanzar un total de 100 vueltas. Es decir, si me está diciendo que hay un total de 100 vueltas, subrayo total de 100 vueltas, significa que estoy hablando de la suma de las vueltas en todos los días. La suma de las vueltas en todos los días. Y eso en la progresión aritmética la llamamos S sub n.
Ese sub n representa la suma de términos en una progresión aritmética. ¿Qué ecuación voy a utilizar en este momento? Veamos, dice, ¿cuántos días de entrenamiento necesitará para lograr un total de 100 vueltas? Usted tiene dos ecuaciones. Una de esas nos dice, S sub n es igual al término enésimo más el primer término por el número de términos entre 2. Esa es una fórmula. Y la otra fórmula nos dice que la suma de términos en una progresión aritmética equivale a escribir 2 veces a sub 1 más n menos 1 por d por n sobre 2. Tengo que ver, en base de los datos que me proporciona el literal B y el problema en sí, qué ecuación me permite tomar a ella y reemplazar mis valores. En mi caso, me está diciendo que el número de vueltas en total son 100. Entonces, puedo reemplazar el 100 aquí o acá si quiero utilizar cualquiera de las fórmulas. Pero, en esta fórmula de aquí, yo necesito saber cuánto ella recorre el último día de entrenamiento, lo cual no lo sé, porque lo que me están dando es el acumulado. El acumulado es de 100 vueltas. Por lo tanto, esta fórmula, para este problema, no la podría utilizar, salvo el caso que yo sepa este valor. Por lo tanto, esta fórmula sí me permite calcular mi variable. ¿Cuál es mi variable? El número de días, es decir, esta letra n, que es igual a la que está acá, que significa el número de días que ella va a necesitar para poder cubrir en total las 100 vueltas. En consecuencia, reemplazamos S sub n, que 100, son 100 vueltas. Esto es igual a 2 veces lo que ella recorre el primer día. El primer día recorre, ¿cuánto? Veamos qué es el problema. Contestamos la pregunta A, ese valor, son 2. O sea que serían 2 vueltas, más. El número de días, no lo sé, esa es la pregunta. Entonces esto simplemente sigue siendo n, menos 1, por la razón o diferencia que el dato del problema me lo dieron al inicio. Es 3, 3 vueltas. Y eso multiplicado por la letra n, que no la conozco, entre 2. Siguiente paso, estábamos observando que la letra n está acá en el numerador. Y obviamente hay que hacer un despeje de variable. Entonces nos quedaría, primero eliminamos denominadores, nos quedaría 200 es igual, acá 4 más, multiplicamos propiedad distributiva, 3 por n con signo más, 3n, 3 por menos 1, ley de signos, menos 3, todo esto multiplicado por n. ¿Qué hacemos aquí luego? Vamos a reducir términos semejantes, 4 menos 3, 1, más 3 veces n multiplicado por n. Siguiente paso, propiedad distributiva, y nos quedaría 200 es igual, 1 por n, n, más 3n por n, 3n cuadrado. ¿Qué estoy observando en esta parte de acá? Estoy observando que me está llevando el ejercicio a una ecuación de segundo grado. Por lo tanto decimos 0 es igual a 3n cuadrado más n más 200 menos 200. Y llego a una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, la puedo resolver de dos formas. O aplicamos factorización, o aplicamos la ecuación general, En todo caso, usted decide cómo resolver esa ecuación de segundo grado a la cual hemos llegado. Yo decido realizar el problema aplicando una técnica de factorización, que es la siguiente. Descomponemos en dos factores y dividimos para el número que está involucrado la variable elevada al cuadrado, es decir, el número 3. El multiplicar y dividir para el mismo número no afecta a la expresión matemática. Es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces factoramos 3 veces n, 3 veces n. Ley de signos, más por más primer factor, más por menos segundo factor. En este proceso, usted hace un producto en su cabeza realizando 3 por 200. Eso nos quedaría, lo guardamos como un archivo en nuestra mente, como 600. ¿Qué hago con ese 600? Descompongo en factores primos. Descomponemos en factores primos. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad?
en este proceso de factorización, ¿qué necesito? Necesito dos valores que multiplicados me den este valor que lo estamos guardando, que lo estamos archivando, que es de 600, y que sumados algebraicamente me dé el segundo coeficiente, que es en este caso 1. Si tengo dificultad en buscar ese número o esos números, ¿qué hago? Tomo ese valor y descompongo, como en este momento lo voy a hacer. Mitad 300, mitad 150, mitad 75, tercera 25, quinta 5, quinta 1. Cuando ya mi número que lo estoy descomponiendo llega a la unidad, estos números que están aquí me sirven para buscar a esos factores, que debe darme obviamente el 600, pero que la suma algebraica debe darme más 1, de acuerdo a mi expresión de la ecuación de segundo grado. Comenzamos a buscar, y yo tengo aquí que 5 por 5 es 25, y si usted multiplica 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Ahí están mis números. Por lo tanto, cuando tengo expresiones como esta, donde hay factores con diferentes signos, la cantidad de mayor valor absoluto va siempre en el primer factor. En este caso, 25 es mayor que 24. Por lo tanto, 25, primer factor, 24, segundo factor. Pero, como estoy multiplicando por 3 y dividiendo para 3, este factor, en ambos términos hay tercera. Por lo tanto, en esta técnica me quedaría 3n más 25, que multiplica a n menos 8 igual a 0. ¿Cómo resolvemos una ecuación de segundo grado luego? Buscando las raíces. ¿Quiénes son mis raíces? Veamos. Cada factor igualamos a 0. 3n más 25 igual a 0, n menos 8 igual a 0. Despejamos el valor de n que representa el número de días. Aquí tendríamos 3n es igual a menos 25. n es igual a menos 25 tercios. Primera respuesta que satisface a la ecuación de segundo grado. Ojo, satisface la ecuación de segundo grado. En la otra, n es igual a 8. Tengo dos respuestas, entre comillas, pero sabemos que de acuerdo al problema, nos están preguntando cuántos días de entrenamiento necesitará este atleta para alcanzar un total de 100 vueltas. Si esa es la pregunta, nuestra respuesta jamás podrá ser negativa si estoy hablando en función de días. Razón por la cual, si este valor satisface a la ecuación de segundo grado, sí, pero no satisface a mi problema. ¿Con qué respuesta me quedaré entonces? Me quedo que la persona, el atleta, está haciendo las 100 vueltas en total en un número de 8 días. Es decir, respondemos, necesita de 8 días para que ella pueda cubrir las 100 vueltas. Muchas gracias.